el libro más leído por todas las generaciones, la luz que alumbra tu camino, el alimento que fortalece tu espíritu. Narrado por Wendy Necio Sub, la Biblia en 365 días. 15 de mayo, día 135 de la Biblia en 365 días. Hoy nuestro tema es la verdadera victoria. Se gana en secreto. Las lecturas de este día las encontramos en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 4. Luego leeremos Juan capítulo 8, versos del 21 al 30, el Salmo 111, versos del 1 al 10 y Proverbios capítulo 15, verso 11. Hoy quiero comenzar con gratitud y asombro por lo que Dios está haciendo en medio nuestro, de esta hermosa comunidad. Te quiero compartir un testimonio que me llenó de lágrimas y de fe. María Eugenia García me contó cómo su sobrino de 5 años, Marco García, cayó desde un 3er piso. Fue llevado al hospital inconsciente, con fracturas de cráneo y de cadera. Al día siguiente, despertó del coma. El segundo día habló y pidió comida y se sentó. Y el cuarto día fue dado de alta caminando y feliz, con solo un collarín. Hoy su familia lo llama el Niño Milagro. ¡Qué grande es Dios! Él sigue respondiendo oraciones. Ahora te pido que me acompañes en una oración. Dios, gracias, porque cada día nos sorprendes con tu fidelidad. Gracias por recordarnos que tú ves lo que otros no ven en nosotros. Que tú preparas nuestras victorias en secreto, en el secreto de tu presencia. Cada vez que nosotros te buscamos, oramos, solo contigo nos abrimos, te decimos todo lo que sentimos. Y luego cuando estamos frente al público, tú obras. No somos nosotros, eres tú. Hoy te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que nos reveles lo que hay en nuestro corazón. Aviva nuestra fe con cada testimonio, con cada promesa cumplida. Enséñanos a confiar, incluso cuando todo parezca en silencio. Oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y quería contarte que si aún no tienes mi libro devocional digital, 365 con Dios, te cuento que puedes escribirme un correo electrónico a wen.neciosub@gmail.com y yo con gusto te enviaré la información para adquirirlo. Puedo enviártelo por correo, tú lo puedes descargar en tu celular, leerlo en tu computadora, tenerlo en PDF. Si quieres imprimirlo, yo no lo imprimí porque son más de 1000 hojas y va a ser pues muy grande. Pero voy a dejar mi correo también en la descripción de este episodio para que todos se puedan poner en contacto conmigo. Ahora sí, vamos a las lecturas del día de hoy que se han quedado interesantísimas. Justo acabé de ver La Casa de David en Amazon Prime y es exactamente lo que vamos a leer el día de hoy. Ahora sí, comenzamos. No sé ustedes, pero yo cada día más me enamoro de la Biblia, de las lecturas que estamos haciendo. Me parece increíble la forma en cómo Dios nos está hablando. Ahora sí, leamos 1 de Samuel, capítulo 17. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes-Damín, que queda entre Soco, en Judá, y Azeca. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas cerca del valle de Ela, de modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente, en montes opuestos, separados por el valle. Luego, Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce, pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero
iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Soy yo, el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos, pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén, en la tierra de Judá. En ese tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl. Pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas de Belén. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un día, Isaí le dijo a David: toma esta canasta de grano tostado y estos 10 panes y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Así que temprano, a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. Poco tiempo después, las fuerzas israelitas y filisteas quedaron frente a frente, ejército contra ejército. David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento, David lo escuchó gritar sus acostumbradas burlas al ejército de Israel. Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¿Ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? A fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Entonces los hombres le dieron a David la misma respuesta. Le dijeron: efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Entonces caminó hacia otros y les preguntó lo mismo y recibió la misma respuesta. Entonces le contaron a Saúl la pregunta de David y el rey mandó a llamarlo. No se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl. Yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, le respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. He estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo.
Lo he hecho con leones y con osos. Lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Marca ese verso 37. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, el Señor esté contigo. Después, Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se los puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en una bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, ¿para que vengas contra mí con un palo? Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que estén aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra y la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con una sola honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y Judá dieron un grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Cron. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. David llevó la cabeza del filisteo a Jerusalén, pero guardó la armadura en su propia carpa. Al observar a David pelear contra el filisteo, Saúl le preguntó a Abner, el comandante de su ejército: Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? En realidad no lo sé, le declaró Abner. Bueno, averigua quién es, le dijo el rey. Tan pronto como David regresó de matar a Goliat, Abner lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo todavía en la mano. Dime quién es tu padre, muchacho, le dijo Saúl. Su nombre es Isaí y vivimos en Belén, contestó David. Primera de Samuel, capítulo 18. Después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día, Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Ese es el momento cuando nadie ve un campeón, pero Dios ya lo coronó. Porque la verdadera victoria empieza en lo invisible.
El valle de Ela, donde ocurre esta batalla, era un punto estratégico en la ruta entre Judá y la llanura filistea. Este terreno se convirtió en el escenario de uno de los momentos más decisivos de la historia bíblica. Goliat era un gigante, era un guerrero más temido de Gat, una de las 5 ciudades del estado filisteo. Su armadura y sus armas representaban lo mejor del poder humano. ¿Y por qué te digo esto? Porque mientras todos medían la batalla en términos militares, Dios ya había medido el corazón de David y ya sabía quién sería su guerrero. Y yo quiero que vean algo. Esta no era una batalla entre 2 hombres, sino entre 2 reinos. Mira lo que dice el verso 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Goliat no solo desafiaba a Israel, desafiaba al mismo Dios. No era una amenaza física, era un ataque al honor del reino de Dios. Cada ataque del enemigo no va contra ti directamente, va contra tu fe, va contra tu visión de Dios. Cuando tú enfrentas intimidación, quiero que recuerdes, esto no es personal, esto es espiritual. Goliat no vino por David, él vino por el nombre que David representaba. Hubo una vez, mientras yo trabajaba, que me tocó presenciar un podcast y estaban entrevistando a una mujer que era una bruja. Desde el primer momento yo sentí que ese encuentro no iba a ser normal, que iba a ser un enfrentamiento espiritual. Me puse a orar y oraba dentro de mí. Ella se burló de mí delante de toda la sala e insistía que yo le dijera mi signo zodiacal, como si con eso fuera una puerta que ella necesitaba abrir, ¿no? Yo le respondí con firmeza y le dije: no tengo signo. Ella se burló de mí y me dijo: por favor, con solo mirarte yo puedo saber qué día y en qué mes naciste. Y yo seguí resistiendo, no quería abrir la conversación con ella. Pero insistió tanto que en un momento me dijo: yo también creo en Dios, te voy a regalar uno de mis libros porque he escrito muchos. Y yo le respondí con calma: yo también te voy a dar uno de mis libros para que sepas por qué no creo en eso. Ahí paró. Pero no te voy a mentir, sentí una presión fuerte, una intimidación tan grande que me comenzó a doler la cabeza. Sentí que me humilló. Y sin embargo, en medio de todo esto, el Espíritu Santo me recordó: más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, verso 4. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que si alguna vez tú enfrentas una situación espiritual tensa, recuerda quién está contigo. No necesitamos temer, tampoco discutir, ni mucho menos ceder. Solo estar firmes en la verdad, así como se enfrentó David a Goliat, porque la luz siempre vence las tinieblas. Miremos la convicción tan grande que tenía David. En el verso 37 le responde a Saúl: el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Eso es algo que tenemos que recordarnos constantemente. David no aparece en escena sin currículo, no. Su experiencia no fue en batallas visibles, sino en batallas privadas de fidelidad. Porque lo que tú haces cuando nadie te ve, determina lo que Dios puede hacer cuando todos te miran. Hay quienes quieren figurar, estar siempre adelante, que todos tengan que hablar de Él. No menosprecies las temporadas de anonimato. Es mejor estar atrás con las ovejas. Es mejor cuidar de ellas. Ahí es donde se forma el carácter que derrota gigantes. Porque tú te das cuenta que la fe de David no se basaba en lo que él tenía, sino en quién lo respaldaba.
Mira el verso 45. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. David sabía, él no se está metiendo conmigo, él se está metiendo con Dios. Y ay del que se meta con Dios. David rechazó la armadura de Saúl. ¿Por qué? Porque sabía que la armadura humana nunca iba a proteger lo que solo la unción puede respaldar. No podemos pelear nuestras batallas con armas prestadas. Muchos el día de hoy luchan con armaduras de apariencia, de reputación, de títulos, de redes. Pero Dios respalda al que confía en su nombre, no en su imagen. Dios honra a quien se atreve a representarlo con integridad. Miremos el verso 50 que dice: así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. No fue la honda, fue la convicción. Tampoco fue la puntería, fue la obediencia y la fe que este joven tenía. ¿Qué sucede en el capítulo siguiente? En el verso 1 dice: después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. Y es que hay verdaderas conexiones que nacen desde la batalla. Dios no solo le da la victoria, también provee de alianzas del cielo. Jonatán y David se unen en una amistad que sería estratégica, que sería espiritual, pero también protectora. Agradece a las personas que aparecen en tu vida justo después de una temporada difícil. No es casualidad, es diosidencia, es Dios haciendo las conexiones necesarias para que tú cumplas tu propósito. Dios no está buscando guerreros con armadura, sino valientes con convicción. Identifica cuál es ese valle de Elá. ¿Qué área en tu vida está siendo intimidada por voces que desafían tu fe? Recuerda tus victorias, haz memoria de cómo Dios te ha librado antes, y eso alimentará tu confianza. Y por último, quiero recordarte que debes orar por discernimiento al momento de hacer alianzas. Así como Dios fue el que se encargó de traer a Jonatán como amigo de David, pídele a Dios que Él también te ayude a tener conexiones divinas, amigos que sumen a tu propósito y no que te alejen de Dios. Ora por un momento conmigo y digámosle a Dios: Señor, hoy reconocemos que no peleamos nuestras batallas con armaduras prestadas, sino con la confianza puesta en ti. Gracias por enseñarnos a través de David, no importa lo pequeños que parezcamos, cuando tú estás con nosotros, nada ni nadie puede detenernos. Padre, ayúdanos a no temer a los gigantes que se levantan el día de hoy, ni a las voces que nos intimidan. Danos la valentía de creer que tú nos preparaste en lo secreto para enfrentar lo que viene en público. Dios, que no olvidemos que tu presencia vale más que cualquier reconocimiento y que la victoria verdadera viene por obedecerte, aunque nadie más lo haga. Renueva nuestra fe. Recuérdanos hoy que el mismo Dios que estuvo en el Valle de Elá sigue peleando por nosotros. Queremos vivir confiando en ti, caminando contigo y avanzando hacia lo que ya preparaste para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Leamos el libro de Juan, capítulo 8, verso 21. Más tarde, Jesús volvió a decirles: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por lo tanto, la gente se preguntaba: ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir que no pueden ir a donde yo voy? Jesús continuó diciendo: ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos de que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. Jesús contestó: el que siempre dije que era.
Tengo mucho que decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues solo digo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. Pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús dijo: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que mi Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Este pasaje es uno de los más directos y confrontadores del ministerio de Jesús. Él no está hablando a los lejanos, sino a los religiosos que no creían en él, a los que sabían de Dios, pero se negaban a reconocer al Hijo. Aquí Jesús no solo afirma su origen celestial, sino que deja clara una verdad eterna. En el verso 24, él dice: si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y este es un llamado urgente a definir nuestra fe. Este es un diagnóstico espiritual contundente. La palabra pecados está en plural, porque se refiere a una vida entera que no ha sido redimida. Pero Jesús también ofrece el remedio. Si no creen que yo soy, y esa es la frase clave, yo soy, es una declaración directa de su divinidad, la misma que Dios usó en Éxodo capítulo 3, verso 14. Yo soy el que soy, cuando se presentó a Moisés. El mayor pecado no es caer, es rechazar al único que puede levantarte: Dios, Jesús. Te invito el día de hoy a examinar tu fe. ¿Tú crees en Jesús como tu Salvador? ¿O dices: fue solo un maestro, un profeta más, es una inspiración? Porque la diferencia de eso es eterna. En el verso 21 él dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús está hablando ahí del cielo, pero ellos no lo entienden porque su visión está limitada por su incredulidad. ¿Te ha pasado que estás hablando con un incrédulo y no la ve? Le estás explicando la palabra, pero sigue sin mirarla, no entiende, se enterca, te pide más explicaciones. Tú ya no sabes qué más decirle porque dices: ¿cómo no entiende? Te quiero explicar algo. Las personas que no creen en Dios, por más que tú le expliques, la Biblia dice que ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, como si ellos tuvieran unos antifaces en los ojos que no pueden comprender la palabra de Dios que tú estás hablando. El libro es Efesios, capítulo 4, verso 18, que dice: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. No basta con creer en Dios. Jesús es el camino. Sin Él no hay acceso al Padre. Tú y yo tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Salvador, porque sin Él no hay cielo, ni tampoco vida eterna. Jesús luego en el verso 29 dice: el que me envió está conmigo. Y allí nos muestra una confianza plena en el Padre. Jesús sabía que no estaba solo. Aunque lo rechazaran, la presencia de Dios no lo había abandonado. Y quiero recordarte algo: Dios no se aleja cuando tú estás rodeado de oposición. A veces se queda en silencio para que aprendas a confiar. No midas la presencia de Dios por la aceptación de las personas. Jesús estuvo más lleno de Dios cuando más fue rechazado por el mundo. Y por último, el verso 30, la Biblia dice: y muchos creyeron en Él. A pesar de todo, la verdad produce fruto. No todos se burlaron. Algunos escucharon con humildad y creyeron. No dejes de hablar de Jesús aunque haya incredulidad. Siempre habrá corazones listos para creer. Ahora leamos el Salmo 111. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, al reunirme con su pueblo justo. Qué asombrosas son las obras del Señor. Todos los que se deleitan en Él deberían considerarlas. Todo lo que Él hace revela su gloria y majestad. Su justicia nunca falla, marca
ese verso. Él nos hace recordar sus maravillosas obras. Cuánta gracia y misericordia tiene nuestro Señor. Da alimento a los que le temen. Siempre recuerda su pacto. Ha mostrado su gran poder a su pueblo al entregarle las tierras de otras naciones. Todo lo que hace es justo y bueno, y todos sus mandamientos son confiables. Siempre son verdaderos, para ser obedecidos fielmente y con integridad. Él pagó el rescate completo por su pueblo y les garantizó para siempre el pacto que hizo con ellos. Qué santo e imponente es su nombre. El temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. Alábenlo para siempre. Este es un salmo para recordar sus maravillas y también es una invitación para no olvidarnos quién es Dios, qué ha hecho y cómo responde a su pueblo. Verso 1. Alabaré al Señor con todo el corazón. La alabanza auténtica no es parcial, tampoco es mecánica. Es una respuesta voluntaria, es una respuesta completa. Es como cuando tú estás en tu carro y estás cantando a todo pulmón, estás adorando, estás alabando y por ahí le cantas un corito y le dices, Dios, cuánto te amo. La alabanza no comienza con la boca, comienza con el corazón agradecido a Dios. Próxima vez que vayas a cantarle a Dios, pregúntate, ¿estoy adorando a Dios con todo mi ser o solo con lo que me sobra de la energía y del tiempo? Y miren el verso 2, qué asombrosas son las obras del Señor. Este podría ser el nombre del próximo mes. Qué asombrosas son las obras del Señor. El asombro es ese combustible de la adoración. Cuando más conocemos las obras de Dios, más profundo va a ser nuestro amor por Dios. Es como cuando ves una película por segunda vez y notas detalles que la hacen más impresionante, más asombrosa. Así es Dios. Sus maravillas se revelan con cada mirada más intencional. Versos del 3 al 4 nos revelan que todo lo que hace revela su gloria y su majestad. Todo lo que Dios hace va a reflejar su carácter. No hay separación entre lo que Él hace y quién es Él. Sus obras están cargadas de propósito, cargadas de belleza. Uno ve el sunset y sabe que Dios lo hizo. Dios no actúa para impresionar, actúa para revelar su naturaleza. Yo te invito a hacer un listado de las obras de Dios en tu vida. Escríbelas, recuérdalas, compártelas con otro, porque la gratitud multiplica tu fe. Y si tú estabas pidiendo por un empleo, por un aumento, por algo especial de provisión, lee este verso 5. Dios da alimento y recuerda su pacto para siempre. Mira, aquí el salmista nos recuerda, Dios no solo es glorioso, es asombroso, es fiel, es cercano, pero Él no olvida sus promesas ni a quienes confían en Él. Hay personas que han experimentado su provisión en momentos de crisis y no fue suerte, fue el cumplimiento del pacto. Dios no se olvida de lo que te ha prometido, solo está preparando el momento perfecto para bendecirte. Y mira el verso 7 que nos da respuesta a muchas de las cosas que nosotros pensamos. Todo lo que hace es justo y bueno. Las obras de Dios no solo son espectaculares, también son justas, también son permanentes, también son fieles. Y esto nos recuerda que confiar en su voluntad no es un salto al vacío, sino es un paso sobre roca firme. Cuando tú no entiendas lo que Dios está haciendo, confía en quién es Él. Y el Salmo termina con el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Una declaración clave. La verdadera sabiduría no va a comenzar con tus estudios, tus experiencias, tus títulos, sino con reverencia a Dios, con respeto. Temor aquí no es miedo, es asombro reverente, es un reconocimiento humilde que Dios es soberano. Te lo voy a decir de esta forma. El temor de Dios no nos aleja de Él, nos aleja de todo lo que nos aleja de Él. Ora conmigo y dile, Señor,
Quiero alabarte con todo el corazón, recordar tus maravillas, reconocer que cada cosa en la naturaleza revela tu gloria, tu fidelidad. Ayúdanos a vivir con asombro, con reverencia, con gratitud. Que no se nos endurezca el corazón frente a tus obras. Que cada decisión que tomemos nos conduzca a la verdadera sabiduría. Oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Proverbios capítulo 15, verso 11. Ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor, mucho menos el corazón humano. ¿Sabes qué nos dice este proverbio? Que nada está oculto ante Dios. Así que con Dios no podemos jugar a las escondidas. Dios ve con claridad los lugares más oscuros y profundos de nuestro universo espiritual. Así que no podemos escondernos de Dios, pero tampoco necesitamos hacerlo. Él ya vio tu dolor, tu duda, tu culpa, y aún así quiere acercarse a ti. La transparencia con Dios nos va a traer a libertad. A veces nosotros queremos vivir atrapados en apariencias porque creemos que ocultamos bien nuestras debilidades. Pero no puedes sanar lo que no reconoces. Vive sabiendo que Dios conoce cada pensamiento tuyo y mío. Eso no nos debe asustar. Nos debe motivar a vivir con verdad, con coherencia. Dios te conoce. Él sabe lo que guardas en tu corazón. A Él no podemos ocultarle nada. Acompáñame en una oración. Dios, gracias, porque nada está oculto delante de ti. Aunque a veces me escondo, aunque a veces me justifico o me callo por temor, tú ya conoces mi corazón. Enséñame a vivir con integridad, con humildad y con una conciencia clara de tu presencia en mi vida. Límpiame por dentro y ayúdame a caminar en verdad. Quiero que mi vida refleje cuánto te amo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Día 135. Check. Y hoy 15 de mayo, no quiero irme sin antes enviar un abrazo lleno de cariño y bendiciones a quienes hoy están celebrando la vida. Feliz día para Ana Delgado hasta Madrid. Feliz cumpleaños, que Dios te rodee de amor y propósito en este nuevo año. Feliz cumpleaños a Alicia, una hermosa boliviana en Barcelona. Tu familia desde Potosí te aprecia muchísimo, recibe su amor y mis oraciones. Feliz cumpleaños también para Virginia Caicedo Cuero, que cumple 62 años de sabiduría y de gracia. Feliz vida. Feliz cumpleaños también para Andrea Betín desde Córdoba, Colombia. Ella cumple 43 años celebrando la fidelidad de Dios y cada día seguirás viendo su mano. Feliz cumpleaños para Yarline Liévano en Nueva York. Que este nuevo año sea de cielos abiertos. Feliz cumpleaños para Paola Tames de Costa Rica. Que Dios te sorprenda con cosas nuevas y hermosas en este nuevo año de vida. Feliz cumpleaños también para Wanda Herrera desde República Dominicana. Que su favor te acompañe todos los días de tu vida. Y por último, feliz cumpleaños a Lucas Facundo Bella Antunes, que cumple 8 añitos. Que crezcas con alegría, con fe, con muchos sueños y que tus sueños sean grandes, así como tu Dios es grande. Gracias por acompañarme un día más. Nos encontramos el día de mañana para seguir caminando tomados de la mano de Dios. Bendiciones. 365 con Dios, con Wendy Necio Sub.